¿Soy la mala por dejar a mi novio que se creía TikToker? Soy el Ochoa, habemos historia. Miren, la neta no sé si exageré o simplemente ya me cansé, pero sí quiero contarlo porque todavía hay una parte de mí que piensa que tal vez lo dejé por algo que se podía hablar. Aunque siendo honesta, ya lo habíamos hablado muchas veces y nunca cambiaba nada. No voy a decir su nombre real, pero sí les voy a contar bien cómo estuvo porque luego cuando lo cuento resumido suena como que lo dejé por mamón. Y no, bueno, sí, pero no solo por eso. Yo a él lo conocí aquí en Guadalajara, por amigos en común. Al principio me cayó bien. Era esos chavos muy sueltos, habladores, de los que siempre traen energía y sienten que van a lograr algo grande. Y eso, al inicio, a mí me gustó, me parecía que tenía ambición, que no era conformista, que traía ganas de comerse el mundo. Según él, era TikToker. Cuando empezamos a salir tenía como 800 seguidores, algo así, en TikTok y creo que como 40 en Instagram, una cosa así. O sea, sí subía videos, sí grababa, sí editaba, pero pues no era influencer realmente. Eso es lo que creo yo. Era más bien alguien que quería hacerlo. Y yo la verdad pensé que estaba bien apoyarlo. Todos empiezan por algo, pues, según yo, muchos según yo. El problema no era que hiciera videos. El problema era que todo lo convertía en contenido. Todo. Si íbamos por un café, tenía que grabar el café. Si caminábamos por Chapu, tenía que grabarse caminando. Si yo me reía de algo, me decía, espérate, otra vez, pero para grabarlo. Ay, qué fastidio. Si hablamos de algo en privado, luego él decía, esto estaría buenísimo para TikTok. A mí eso me empezó a cansar muchísimo, porque una cosa era que te guste crear contenido y otra es que no puedas vivir nada sin pensar en si eso puedes subirlo o no. Al principio se le aguanté porque fuera de eso no era mala persona, o sea, no era violento, no era grosero conmigo en lo personal, no me engañaba que yo supiera y no era flojo, pero sí tenía una necesidad bien intensa de que todo el mundo lo viera, como si viviera desesperado porque alguien lo validara. Y eso fue empeorando. Por ejemplo, si salíamos a comer, antes de probar cualquier cosa tenía que acomodar el celular, pedir que nadie tocara nada, grabar el plato, grabarse él haciendo cara de sorprendido y luego hasta a veces me decía qué decir. Di que esto está increíble, haz como cara de wow, vuélvelo a agarrar, no se vio bien. Y yo ahí, sintiéndome ridícula sin poder comer. Una vez me llevó al centro de Guadalajara, según él tenía una idea buenísima para un video. Resultó que quería hacer bromas a personas random, pero no bromas graciosas, no. Eran como de esas cosas incómodas que solo hacen pasar mal rato a la gente y que luego juraba que eran contenido orgánico. Me acuerdo muchísimo de una señora que iba cargando bolsas y él se acercó a decirle algo nomás para grabar su reacción. La señora se enojó y yo me quise morir de la pena. Le dije que ya se calmara y él se molestó conmigo porque según él yo no lo apoyaba en su carrera de 800 seguidores. Y no, no se lo decía así porque no quería herirlo, pero de verdad había veces que me costaba tomarlo en serio, sobre todo porque él ya hablaba como si estuviera a nivel de alguien famoso. Decía cosas como, mi audiencia, mi comunidad, mis números, cuando literal había videos suyos con 300 vistas y comentarios de sus primos. Pero lo peor era cuando intentaba pedir colaboraciones en restaurantes. Eso sí era algo que me ponía nerviosísima. Llegábamos a un lugar y antes de sentarnos me decía bajito, espérame, voy a ver si nos dan colaboración. Y yo siempre quería desaparecer. Porque ni siquiera lo hacía con pena, lo hacía con una gran seguridad que hasta confundía, como si de verdad esperara que le dijeran que sí. A veces mostraba su TikTok como si estuviera presentando un currículum enorme. Y claro, la mayoría de las veces le decían que no. Algunas personas amables, otras más secas, pero él siempre salía con cara de ofendido. Lo peor fue en Plaza La Perla, aquí en Guadalajara. Fuimos a un restaurante muy fresón. No voy a decir cuál porque luego capaz se ubica en la escena y me da pena. El lugar está bonito, elegante. Claramente no era el lugar para andar haciendo papelones. Antes de sentarnos, él dijo a la hostess que si podía hablar con alguien de marketing o con el gerente, porque él era creador de contenido y quería proponer una colaboración. Yo desde ahí sentí que algo iba a salir muy mal. Lo pasaron con un encargado y luego vino hasta el gerente. Mi ex se puso en modo profesional, según él. Empezó a hablar de su alcance, de su público, de que estaba creciendo mucho y de que el lugar le podía convenir una exposición. El gerente le preguntó por sus redes. Él se las enseñó. Y ahí fue donde yo ya no sabía ni dónde voltear. Porque el señor se le quedó viendo la pantalla y le dijo algo así como de, o sea que tiene 800 seguidores en TikTok y 40 en Instagram. Yo sentí la cara hirviendo. Mi ex todavía intentó defenderse. Dijo que sus videos tenían buen engagement y que iba creciendo. Que lo importante no era solo el número, pero ya se notaba que no nos iban a dar nada. Le dijeron que no. Así, educado pero clarísimo. Y él se prendió.
Empezó a decir que en México no apoyaban a los creadores de contenido, que por eso nadie crecía, que los negocios querían todo regalado, que después no se quejaran cuando él fuera más grande. El gerente ya estaba incómodo, yo estaba incómoda, la hostess estaba incómoda, todo el mundo alrededor estaba viendo y yo nada más quería que se acabara. Entonces le dije que ya, que nos sentáramos o que nos fuéramos, pero que dejara de discutir y él, en vez de calmarse, se puso peor. Dijo que no pensaba consumir en un lugar que no valoraba a los creadores. El problema fue que ya habían pasado las cosas a la mesa. Bebidas, una entrada, no sé qué más. Y cuando llegó la cuenta, él se quedó callado. Sí, callado con esa actitud de a ver qué haces. Y yo de la pena que traía saqué mi tarjeta y pagué todo. Lo hice solo para que ya no hiciera más escándalo. Y todavía se enojó conmigo. Me dijo que por mi culpa no lo tomaban en serio, que mi energía lo hacía quedar mal, que si yo lo hubiera apoyado desde el principio, la conversación había salido diferente. Yo me quedé helada, súbita. No solo tuve que pagar, encima, según él, yo era la culpable. Se salió haciéndome berrinche, literal, caminando rápido, azotando las plantas, diciendo que se quería ir. Y ahí me ven a mí, disculpándome con gente que ni conocía, pagando una cuenta que ni siquiera debía estar pagando yo y sintiéndome la más tonta del mundo. Ese día fue el colmo. Pero si soy honesta, la relación ya venía tronando desde antes. Ya me tenía harta que grabara cosas privadas. Una vez tuvimos una discusión personal de pareja, de esas íntimas que uno tiene en la casa. Y días después me di cuenta que él había grabado parte porque quería hacer un video sobre relaciones reales. No lo subió, pero el simple hecho de que lo viera como contenido me hizo sentir horrible. Y yo empecé a pensar mucho en esa frase de dejarlo ser él. Porque si ser él significaba vivir pegado a una cámara, mendigar colaboraciones y hacerme pasar vergüenzas cada que salíamos, entonces definitivamente no quería ser parte de eso. Lo terminé poco después de lo de la perla. Fue una conversación cansada. Le dije que ya no podía, que me sentía incómoda todo el tiempo, que me había dejado de divertir salir con él porque nunca sabía cuándo iba a empezar con su personaje de influencer. Él me dijo que yo nunca creí en él y que cuando él estuviera arriba me iba a arrepentir, cosa que todavía no pasa. Que yo no tenía visión, que nadie entendía a los creadores cuando van empezando. Y puede ser que sí, pero también puede ser que no todo el mundo sea creador. A veces solo es gente con muchísima necesidad de atención. Y la verdad, me cansó. Así que, Ochoa, quiero saber qué piensan tus seguidores. ¿Soy la mala por haber dejado a mi novio porque se creía TikToker? Los leo en los comentarios. Amiga, no, no eres la mala, porque si ya no te sientes a gusto en un lado, pues vete simplemente. Hiciste bien, en irte porque ya no te sentías a gusto. Y qué fastidio estar grabándolo todo. Sinceramente, qué fastidio. Bueno, a mí me fastidiaría estar grabando todo. Pero no sé qué piensen ustedes en los comentarios. Déjenme en los comentarios para que ella los lea, para que sepa su opinión. Y síganme en YouTube, gente. Ya mero llegamos a los 1000 seguidores, por favor. Allá voy a subir historias que no subo aquí. Por favor, si ya están en YouTube, dejen su follow, activen la campanita para que les avise cuando suba videos, porque recuerden que voy a estar subiendo videos que no subo en TikTok. Muchas gracias, nos vemos en el siguiente video. Chao.